Vamos a volver a hacer la pregunta. Hace 10 años, este Santo Padre, el Papa Francisco, lanzó a la Iglesia el gran reto de la renovación de toda la Iglesia en sus escrituras a partir de la misión. Y nos dijo, a partir del Evangelii Gaudium, que el evangelizar era la naturaleza propia de la Iglesia. Eso lo había dicho ya San Pablo VI. Pero el Papa lo retomó para este tiempo y nos dijo, miren, no tengan miedo. No tengan miedo. No importa si tenemos que arriesgarnos cuando evangelicemos. Es preferible una iglesia accidentada porque sale a evangelizar que una iglesia tullida porque tiene miedo de salir al evangelio. Bueno, ahí se van despertando, pero adivinen quién tiene el don de la alegría de evangelizar. Mejoró. Pasaron de un 10% a un 50-60%. Vamos a ver. Nuestro tema en este momento es otro tema que está muy unido al anterior. Si estamos unidos a Cristo, vamos viviendo progresivamente lo que Cristo nos va proponiendo. Él es el maestro. Y como buen maestro no deja de enseñarnos. Toda la vida es una escuela. Toda. Cada etapa de la vida, cada periodo de la historia es una escuela. Nos volvimos doctores en COVID. Ahora estamos empezando otro doctorado. No sé cuál será, pero cada uno va viviendo un camino. La iglesia de Lima tiene un reto grande evangelizador. Tiene un gran reto de llegar a todos los rincones de esta tierra bendita. Pero tiene que llegar con la alegría del gozo del evangelio. Ahora, ser una iglesia en salida tiene que tener la base de lo anterior. Si yo tengo muchos miedos, si yo no he aprendido a entender que mi vida es un don para ser ofrecido, si yo todavía pienso como aquel que entierra los talentos debajo de la tierra porque tiene miedo de su Señor, el evangelio nunca se extenderá sobre la faz de la tierra, al menos con ustedes. Pero si yo he entendido que toda mi vida tiene sentido desde Jesús y que entregarla plenamente es mi gozo y mi esperanza, entonces no hay otro camino, no hay otra salida que no sea entregar la vida, arriesgar la vida, exponer la vida. De mil maneras, pero sobre todo con el gozo del Espíritu Santo. Cuando se nos advierte de esto que voy a decir ahora, no estamos separados de lo anterior, estamos evolucionando, dando pasos de madurez, madurando, creciendo. Porque lo que viene ahora es, somos templo, morada del Espíritu Santo. Y aquí hay una gran verdad. Primero, porque Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Y esa es la primera de todas las verdades. Éxodo capítulo 40. Libro del Éxodo capítulo 40. Versículo, podemos empezar desde el 33. Me voy a volver medio político ahora, pero había una época en la que los sacerdotes y los obispos que eran nobles, de la nobleza, estoy pensando en Francia en el siglo XVII, pues vivían en la corte con el rey, ¿no? En París, en Versalles, disfrutando lo que los otros hacían. Y
parroquias pues estaban en manos de otra persona, o ellos pasaban simplemente a recoger el dinero que les debían dar y seguían la vida, ¿no? Hasta que en el Concilio de Trento se dijo: no, señor, no más eso. Obispo significa que reside en su diócesis y párroco significa que reside en su parroquia. ¿Ya? A veces sucede que por 1000 razones un sacerdote no vive en su parroquia. Todavía no hay casa cural, todavía no hay las condiciones, etc. No es lo mismo cuando el pastor vive en medio de su pueblo a cuando viene de fuera todos los días. Eso nos pasa en el mundo de la política. Yo puedo ser alcalde de Chachapoyas y vivo en Lima. Bueno, mentira, estoy un poquito exagerando, pero soy alcalde de un distrito, pero vivo en otro distrito. Eso sí sucede más frecuentemente. ¿Eso qué quiere decir? Que si el alcalde no vive donde está su distrito y su gente, no padece lo que es vivir en ese distrito y su gente. Alguna vez en una comunidad nuestra decíamos que si era conveniente o no que el superior general viviera en la casa general. Y la reflexión fue: si vive en la casa general, entiende las necesidades de los que vivimos en la casa general. Entonces, no es que el ecónomo de la casa le dice: mire, se nos fue el agua, si nos puede ayudar con una platita para hacer una reparación de la casa. Uy, pero ustedes sí gastan en agua. ¿Ya? Él vive en Canadá. Entonces, pues, lógicamente no padecía lo que estábamos viviendo. Entonces dijimos: no, pensemos en alguien que viva acá y sepa lo que es vivir aquí. Un poco va por ahí la cosa. ¿Ya? Vivir en el lugar me da comunión con las personas que habitan allí. Me hace experimentar lo que las personas viven todos los días. Y el gran deseo de Dios es morar con su pueblo, vivir con su pueblo. Después de la alianza, ¿se acuerdan de la alianza, no? En Éxodo, Dios vivía ¿dónde? En la montaña. Monte Sinaí. Y allá había relámpagos y truenos, y se revestía la tierra. ¿Y dónde vivía el pueblo? En la base de la montaña. Y hay del que tocaba la montaña porque se moría. ¿Ya? Pero después de la alianza, Dios quiso vivir ¿dónde? En una tienda, como todo el resto del pueblo. Y además, porque ¿saben qué otra cosa? Porque una cosa es el Dios de la montaña y otra cosa es el Dios del desierto, que tiene que aprender a caminar con su pueblo. Mientras la montaña existe, está allí, pero el pueblo no puede vivir eternamente allí. Tiene que caminar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y Dios puede decidir quedarse allá, en la montaña. Pero Dios dijo: yo quiero vivir en medio de mi pueblo. La mitad casi del libro del Éxodo es preparar esa famosa tienda para Dios, para que Dios habite en medio de su pueblo. ¿Y adivinen qué? ¿Cuándo termina el libro del Éxodo? Cuando Dios baja a morar en la tienda del encuentro. Entonces el versículo 33 dice, del capítulo 40 dice: así acabó Moisés la tarea. ¿Cuál tarea? Preparar esa tierra. Preparar esa tierra. Y versículo 34, entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, porque la nube estaba encima de ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Durante el tiempo que duró su caminar, los israelitas se ponían en marcha cuando la nube se levantaba de la morada. Si la nube no se levantaba, no partían hasta el día en que se levantaba, porque la nube del Señor se posaba de día sobre la morada y de noche brillaba como fuego a la vista de todo Israel durante todas las etapas de su camino. Palabra del Señor.
Gloria, te damos, Señor. Hermanos, Dios habita con su pueblo, camina con su pueblo. Y uno de los signos del Espíritu es el fuego. Por lo tanto, también esa expresión del Espíritu de Dios está en medio de su pueblo. Capítulo 40 del Éxodo. Dios quiere vivir en medio de nosotros siempre, siempre. Y adivinen dónde se retoma ese texto. Lo sabemos todo porque los que hacemos el año los decimos. Juan 1, 6, 14. 14. 1, 14. Juan, Evangelio de Juan 1, 14. A ver, es muy fácil, lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? Bueno, muy bien. Decimos normalmente, el ángel del Señor anunció a María. Respuesta, despiertos, y ella Recibió por obra el Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. No hagas en mí según tu palabra. El verbo se hizo carne. Que vivimos nosotros. Esa última frase está tomada de Juan 1:14. Pero literalmente sería: la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Puso su tienda. ¿Qué quiere decir? Éxodo 40. En Jesús